101 de movimiento consciente, en la cual vamos a hablar de dolor de cintura, sus causas y los tipos de dolor, y vamos a entender qué tenemos que hacer para empezar a mejorar. Voy a avisar en los grupos que estoy en vivo. Buenas noches. Hola Mari. Hola Vicky. Hola Amy. Buenas noches. Ahí estaba avisando en los grupos que estaba en vivo. ¿Todo bien, Mari? Buenas noches. Clase 101. Vamos a esperar que se vayan uniendo. Hoy vamos a hablar del dolor de cintura. Hola, Rochi. Hola, Vicky. Hola, Tami. Hola, Mari. Mientras que se van uniendo, cuéntenme de las personas que están del otro lado. Hay nombres que ya los reconozco. ¿Quién está por primera vez y de dónde? Hola Miriam, hola Mari. Me alegro, Mari, todo bien. Hola Betty, hola Sol. ¿Todo bien, Rochi? Hola Moni. Lo que vamos a usar para esta clase va a ser solo la silla y un palo, ¿sí? Pero primero, como en las clases anteriores, vamos a hablar un poquitito de algunos conceptos de teoría. Hola, Vane. Y después vamos a hacer movimiento. Hola, Norma. ¿Quién está por primera vez? ¿Y de dónde? Hola, soy Silvia de Santa Fe. Bienvenida, Silvia de Santa Fe. Betina de Rosario. Bienvenida, Betina. Desde Venezuela, Libby. Bienvenida. ¿Quién más está por primera vez y de dónde? Hoy el tema que nos compete es dolor de cintura, que es uno de los dolores más frecuentes en la población. ¿Qué le sigue? El dolor de cuello. Ustedes, si yo no les hubiera dicho este dato antes, lo voy a decir mientras se van uniendo, ¿qué hubieran votado? ¿Cuál era el más frecuente? ¿El dolor de cuello o dolor de cintura? Mariana de Neuquén, bienvenida. Rochi de Paraná, bienvenida Rochi, que ya la había saludado. Hola Fer. ¿Quién más está por primera vez y de dónde? Hay muchos de los miembros del club que están en la clase de hoy. Vamos con los miembros del club haciendo el aguante del otro lado. Hola Mari. ¿Cuántas Mari? ¿Vieron siempre? ¿Quién más está por primera vez y de dónde? Y si quieren me pueden responder. Bueno, el que me escuchó el dato. Estoy por primera vez, soy de Bahía Blanca. Bienvenida, Vane. Hace un tiempo viví en Bahía Blanca, ya ahora hace un año y piquito que estoy acá en Tandil. Hay mucha gente de Bahía Blanca que está del otro lado en la comunidad y a veces se suman los vivos. Y yo recién pregunté, Bella Vista, provincia de Buenos Aires, bienvenida. Ángela Eugel, no sé cómo es bien el nombre. Hola Vivi. Si yo les pregunto cuál creen que es el dolor más frecuente, si es dolor de cintura y de cuello, ¿qué me responderían? Hace ratito dije la respuesta, pero las personas que se unieron pueden responder si quieren. Hoy el tema que vamos a hablar es dolor de cintura. Hola Agus. Vamos a entender un poquito las causas del dolor de cintura y también algunos conceptos de tipo de dolor para entender un poquito más qué es lo que está pasando, y después vamos a hacer movimiento. En mi experiencia es más frecuente el dolor cervical, dice Dani. Me estaba sonando el otro celu. ¿Todo bien, Agus? Bien. El de cuello, Betina también vota el de cuello. La pregunta que hice recién es cuál dolor creen que es más frecuente. ¿Es el dolor de cintura o dolor de cuello? Actualmente. El de cuello también, dice Norma. Hola, Glo. Bien, vamos a esperar 2 minutitos más, siendo las 8:01 porque arranqué el vivo 8 menos 5. Vamos a empezar con una breve parte teórica para la gente que se une por primera vez. Siempre hago una breve parte teórica para entender, porque siempre
explico que una de las partes fundamentales de la mejoría es entender qué está pasando en nuestro cuerpo. Luego identificamos a través también de los movimientos que hacemos y también de la explicación en sí misma, identificamos qué está pasando y después vamos a la parte de los ejercicios, que es la parte de actuar para mejorar ese dolor. Hola, ¿cómo están? No estaba acá porque me caí de la bicicleta y me fracturé el brazo izquierdo del húmero. Uy, ¿estás bien, Juli? Actualmente tengo mucho de dolor lumbar, por eso me interesa esta clase. Buenísimo, Rochi. Las dos, Cami, de cuello. Bien, siguen votando de cuello. Bien, a la gente que se une recién. Hola, Mari. Hay un montón de Mari, así que cuando digo hola, Mari, no saben cuál de todas las Mari estoy salvando. Hice una pregunta recién, a la gente que se está uniendo, que si yo les pregunto cuál dolor es más frecuente, si el dolor de cuello o dolor de cintura, ¿cuál votaría? Hoy vamos a hablar de uno, que es dolor de cintura, pero me gustaría que me digan qué creen ustedes, cuál es el dolor más frecuente. Vamos a esperar 2 minutitos más y arrancamos. Lo que vamos a utilizar para esta clase es solamente una silla y un palo, ¿sí? Porque vamos a hacer ejercicios de conciencia corporal de la columna y también de los movimientos básicos de la cintura, porque también va a estar relacionado con la explicación de el por qué duele. Sí, con un poco de dolor, pero bueno, me alegro, Juli. Hola, Mari. Y de paso, mientras que me vayan respondiendo, ¿cuál creen que es el dolor más frecuente? Si de cintura o cuello. Cuéntenme quién más está por primera vez y de dónde. En esta clase 101. Buenas, para mí las rodillas más que la cintura. ¿Me está diciendo, Gaby, que a vos te duelen más las rodillas que la cintura o que es más frecuente el dolor de rodilla que de cintura? Hola, Mari. Hola, Mari. Lo que yo pregunté recién es cuál dolor creía que es más frecuente entre el dolor de cintura y dolor de cuello. Bienvenida, Jacquelina de Cava. ¿Cuánta gente que se sumó hoy por primera vez? ¡Qué alegría! Me duele el cuello y lumbares, las dos cosas que justo nombré por primera vez del el Triunfo Lincoln. Bienvenida, Mari. Bien. Bueno, la respuesta... están muy peleados los dolores. Si es más frecuente el dolor de cintura o de cuello, pero gana el dolor de cintura. ¿Sí? Es más frecuente el dolor de cintura, o sea, es más prevalente, o sea, prevalece más el dolor de cintura que el dolor de cuello, pero están bastante empatados. Actualmente, anteriormente, hace unos años atrás, era más marcada esta diferencia de que era más frecuente el dolor de cintura, pero ahora están bastante empatados, pero aún así sigue siendo más frecuente el dolor de cintura. Y el más incapacitante también. Aunque el dolor de cuello lo es igual, pero en estadísticas sigue ganando el dolor de cintura. Por eso que es un tema muy recurrente, muy hablado, muy estudiado y que, bueno, ustedes mismos lo verán, que en todos lados se habla mucho de estos dolores porque es el más frecuente. Lo que sucede es que a veces hay tanta información que nos abruma y ni hablar a la persona que lo padece. ¿Sí? Bueno, si estamos listos y listas, empezamos. Voy a hacer una breve explicación. Y después vamos a hacer los movimientos. Por primera vez desde Varela. Bienvenida, Gaby. Bienvenida. Hoy vamos a hablar del dolor de cintura. Recuerden que por eso no utilizo la frase de rutina para el dolor de cintura o esta es la rutina mágica para el dolor de cintura, porque en realidad no existe la magia en estos procesos de mejoría, sino hay que entender que cada persona tiene su proceso y su causa y su tipo de dolor. No me duele, pero cuando hago ejercicio en el gimnasio con la pelota grande sobre el piso me molesta y no me deja hacer toda la serie. Bien, yo hice acá, volví a mis redes conceptuales en papel. Esto yo sé que lo ven en espejo, me lo pueden decir si quieren, yo sé que lo ven en espejo, pero ya lo hago para guiarme en la explicación. ¿Sí? Lo que hice acá es poner dolor de cintura, puse tipo de dolor de este lado y causa de este lado. ¿Sí? Voy a explicar un poquito de lo que fui escribiendo acá para que uno entienda qué está pasando y también entienda algunos conceptos. Y después vamos a pasar a hacer ejercicio.
Sepa que cuando nombre las causas del dolor de cintura, por ejemplo una es la hernia de disco, va a haber de nuevo una clase de hernia de disco, entonces sepan que no voy a ahondar mucho en esa explicación, más que nada para que no nos vayamos a 2 horas hablando, sino que lo voy a dividir. Hoy vamos a hablar de las causas, para que sepan cómo vamos a hacer las clases en las que vienen también. Hoy vamos a hablar del dolor de cintura como en general, entender las causas mecánica y no mecánica del dolor de cintura y también los tipos de dolor. Y después lo que vamos a ir haciendo en las clases, ir trabajando, o sea, ir charlando más puntualmente sobre estas causas y qué podemos hacer dependiendo de las causas del dolor de cintura. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Por eso que hoy no voy a mostrar tantas imágenes, o sea, no voy a mostrar imágenes en realidad, como suelo hacer, porque en realidad no me voy a centrar en una causa en sí misma, por ejemplo en cadera y cómo se relaciona con el dolor de cintura, que en esas muestro fotos para que uno entienda, sino que en la siguiente clase vamos a hablar de estas causas, entonces vamos a ir trabajando una causa por clase. ¿Sí? Más que nada para que cada persona que le interese entender un poquito más estos diagnósticos, estas causas, podemos ahondar un poquito más y no nos quedemos así como muy en general como pasaba, ya que ya hicimos 100 clases, entonces vamos a aprovechar que ya hicimos 100 clases y aprendizaje de esas 100 clases, es empezar a ahondar un poquito más profundo en estos temas para que les sirva para el entender, para luego identificar y luego actuar, ¿sí? Bueno, entonces esperen, voy a alejar un poquito el trípode para que no me quede tan pegado. Yo en esta red puse dolor de cintura y lo primero que puse acá es causas mecánicas y no mecánicas, ¿sí? Entonces dentro de las causas mecánicas, ¿sí?, es todo lo que engloba al músculo, la articulación, a la postura, fascia, al control del movimiento. No sé si me tildó, ¿se escucha? Porque se me tildó en los comentarios. Quiero asegurarme de que se escuche. ¿Me confirman si se escuchan, por favor? Cuando alguno de ustedes Sí, buenísimo. Bien, entonces yo puse causas mecánicas, yo sé que lo ven en espejo, ¿sí? Entonces músculo, articulación, fascia, ¿sí? Puse también los discos intervertebrales, que es parte de articulación, pero para que lo sepan que está dentro de esa clasificación. Puse control motor, que se refiere que es a causa funcional de cómo nuestros músculos, cómo nuestro sistema nervioso controla el movimiento que nosotros hacemos, ¿sí? ¿Y qué lo caracteriza a este tipo de dolor mecánico? Que cambia, se modifica o aparece según el movimiento que hacemos, ¿sí? Esto que sucede que, por ejemplo, me agacho, me duele cuando me agacho, me duele cuando me paro, me duele cuando me levanto de la silla, me duele cuando me acuesto, me duele cuando me levanto de la cama, ¿sí? Eso es un movimiento de causa mecánica, o sea, hay algo que está pasando en la biomecánica de ese cuerpo, sea muscular, músculo articular, fascia, ¿sí? Dentro de todo este concepto entra todo lo que es hernia de disco, por ejemplo, sacroileitis, dolor en el sacro. También incluiría falta de movilidad de cadera, ¿sí? Falta de estabilidad de pelvis y de cadera, también falta de estabilidad de columna con respecto también a la pelvis, falta de movilidad de columna en general, ¿sí? Todo eso son causas mecánicas. ¿Qué es lo que más caracteriza a las causas mecánicas? Es que se modifica con el movimiento o con la postura. Me duele cuando estoy mucho tiempo de pie, me duele cuando estoy mucho tiempo sentado, me duele cuando estoy acostado, pero cuando me levanto mejora. Me duele esto, cuando me agacho, cuando me paro, cuando giro para atrás, cuando voy para adelante, ¿sí? Entonces acá yo puse las causas, puse cadera, conciencia corporal, pies, columna, pelvis, que fueron algunas de las que fui nombrando. Entonces eso puede ser una causa mecánica del dolor de cintura. Siempre uno cree que es todo postural, ¿sí? En general lo postural engloba mucho, pero sepan que también lo postural influye en cómo nos movemos, porque a veces la postura la vemos muy en estático, nos referimos a que me duele porque tengo mala postura, y en realidad el problema es cómo funciona nuestra postura en lo dinámico, y no solamente en cómo estoy de pie o cómo me siento, ¿sí? Y lo más importante de una buena postura es que esa postura vaya cambiando, ¿sí? La peor postura que puede tener una persona es la que mantiene mucho tiempo estática, es decir, la peor postura es estar muchas horas sentado, no tanto el cómo estoy sentado en sí mismo, ¿sí? Obvio que el cómo estoy sentado en sí mismo va a empeorar esta situación, pero yo puedo estar con la mejor silla, el mejor escritorio, lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero si estoy mucho tiempo en esa posición, aunque tenga lo mejor de lo mejor de lo mejor, también
va a afectar a nuestros músculos, articulación, fascia y nuestro sistema nervioso, ¿sí? Después tenemos las causas no mecánicas, que acá puse las viscerales, que, por ejemplo, todo lo que es ginecológico, intestinal, puede dar dolor de cintura. Esto lo vamos a charlar en otra clase con más detenimiento, mostrando fotitos para que ustedes lo puedan dimensionar, ¿sí? Ahora yo se los nombro, pero después lo vamos a ir charlando, ¿sí? Entonces sepan que también, por ejemplo, el más conocido es que los riñones dan, o sea, cuando están afectados los riñones da dolor de cintura, pero también todo lo que es ginecológico e intestinal influye en el dolor de cintura, y la causa no está dado por mala movilidad de la pelvis, que también a veces están en conjunto. Quiero que sepan que yo la clasifique en mecánico y no mecánico, no quiere decir que esto no se puedan combinar, ¿sí? A veces en uno va charlando y tiene en combinación varios factores que influyen en el dolor de cintura, pero yo se los clasifico de esta manera para que ustedes los puedan entender, y esto de que no todos los dolores son iguales. También puse las causas inflamatorias, que eso sucede cuando una persona tiene un gen que lo que genera es inflamación espontánea, sin ningún golpe, por ejemplo, como por ejemplo es la espondilitis anquilosante, por ejemplo, la artritis. Son enfermedades de autoinmune que el mismo cuerpo genera inflamación. La artritis, o sea, que generalmente se ve mucho en las manos, pero también ocurre en la columna. Después puse fracturas, ¿sí? Las fracturas se consideraría una mecánica porque también afecta el movimiento, pero es no mecánica en el sentido que fue por un traumatismo, ¿sí? Y lo que lo caracteriza de este tipo de dolor, que no cambia con la postura, ¿sí? Me duele de manera continua, sentado, parado, de pie, y haga lo que haga, ese dolor se mantiene. Y lo que la caracteriza también es que es muy difuso, es como que está en una zona, ¿sí? Y no lo puedo identificar de manera clara dónde empieza, dónde continúa o en qué movimiento me duele. Es como raro el dolor, ¿sí? Entonces eso nos habla de que hay un componente no mecánico que está generando dolor. Sepan que esto se puede combinar, porque capaz que alguien me dice: yo tengo un dolor así, más difuso, como no tengo claro de dónde empieza, y empeora cuando yo estoy mucho tiempo parado, o empeora cuando estoy mucho tiempo sentado. Entonces, ahí en la evaluación uno encuentra que hay varios factores que están influyendo en el dolor, ¿sí? Hasta ahí se va entendiendo, porque ahí hablamos de las causas mecánicas y no mecánicas del dolor de cintura. ¿Se entendió hasta ahí? La artritis reumatoidea me olvidé de nombrar como inflamatoria. ¿Se entendió? Se entiende, buenísimo. Después me van a decir si se identificaron esto que yo fui hablando, pero sí quiero que saber si se entendió, para que uno vaya entendiendo lo complejo también que es el dolor de cintura, en cuanto no existe una receta mágica para mejorar el dolor, porque también influye lo emocional en el dolor, que ahora lo voy a nombrar un poquito más cuando hable de los tipos de dolor, pero una causa también es emocional, ¿sí? Aunque haya gente que no considere que es un factor agravante, lo emocional influye más de lo que uno cree, solo por el hecho de que, por ejemplo, la fascia tiene muchísimos receptores y muchísima conexión con el sistema nervioso en las partes encargadas de lo emocional y la respuesta a lo emocional, al sistema nervioso autónomo. La fibromialgia es una alteración es un tipo de dolor que ahora lo voy a nombrar, que es nociplástico. ¿Sí? Es un tipo de dolor que no tiene una consecuencia real del dolor, sino que hay una hipersensibilidad del cerebro, y también está muy afectada la fascia. ¿Sí? Es un dolor mecánico, pero en realidad hay cuestiones ya de tipo de dolor que no es lo mismo que un dolor común de dolor de cintura, porque la fibromialgia no es que solamente duele la cintura, sino hay muchos lugares de dolor y está muy asociado a que está afectado la fascia, ¿sí? Por eso que la fibromialgia es un dolor muy particular.
¿Cuánto duró tiempo a un corto de pie? ¿Cuánto duro tiempo? Supongo que me quiso poner que cuando estaba mucho tiempo de pie, le duele la cintura y la cadera. Fíjense que siempre se va a repetir este relato de cómo cambia en la posición en la que estoy el dolor. Lo pone: a mí cuando la cabeza me va a 1000 se inflaman los intestinos y me duele mucho la cintura. Hay muchas conexiones, es para una charla extra, hay muchas conexiones entre lo que pasa en el intestino, por eso se llama que el intestino es nuestro segundo cerebro, entre lo que pasa en el intestino y lo que pasa en el sistema nervioso. Entonces, en nuestro intestino, por eso influye mucho nuestra alimentación en el dolor, va a afectar los mecanismos de dolor, ¿sí? Entonces, ahora para seguir entendiendo un poquito más sobre el dolor de cintura, recién hablamos de las causas mecánicas y no mecánicas. Recuerden que pueden estar combinadas, ¿sí? Entonces, una clasificación siempre sirve para entender, pero no es que están separadas una o la otra. En la mayoría de las veces están combinadas, pueden estar únicamente una, pero no quiere decir que van a estar siempre separadas. Es una clasificación. Sí, acá en esta partecita de la red puse los tipos de dolor. Sí, esto ya he dado cuando di la clase que era sobre dolor, lo expliqué, pero ahora nos vamos a referir a estos tipos de dolor en cuanto al dolor de cintura. Puse el dolor nociceptivo, no importa si no se acuerdan las palabras, lo que me interesa es que lo entiendan. Sí, el dolor nociceptivo se le llama aquel que es causado por una lesión directa en una zona, ¿sí? Ya sea golpe, ya sea corte, ya sea fractura, sea esguince, sea desgarro, ¿sí? Es una lesión que ocurrió en el tejido. Esa lesión en el tejido le avisó al sistema nervioso que hubo una herida, entonces se activaron los receptores de dolor y duele, ¿sí? Entonces, a eso se le llama al dolor nociceptivo. O sea, yo me corto acá el dedito, bueno, dije que lo iba a nombrar con el dolor de cintura, pero para que se entienda, yo me corto el dedo, estos receptores de dolor le avisan al cerebro que me corté, duele, pero me duele acá donde me corté, ¿sí? Porque se activaron los nociceptores, receptores del dolor de la zona en la que ocurrió una lesión, ¿sí? Por ejemplo, sería una hernia de disco, podría ser un dolor nociceptivo siempre y cuando esa hernia de disco se haya salido de su lugar y pinzó y duele en ese lugar, ¿sí? Entonces se activaron los receptores del dolor de la zona y le dijeron al cerebro y duele puntual, es un punto que se lastimó el tejido y duele. Ese es el dolor nociceptivo. Después tenemos el dolor neuropático, que acá lo que está afectado es el nervio, ¿sí? O sea, en el nociceptivo está afectado el tejido, ¿sí? Algo se lesionó. En el neuropático está afectado el nervio, ¿sí? Fíjense que yo en el nociceptivo dije que iba a ser como el lugar del dolor, o sea, va a ser local, lo puedo localizar al dolor. En el neuropático, como está afectado el nervio, lo que va a cambiar también es que se irradia en el recorrido del nervio que está afectado. Ahora, Vane, lo más frecuente que del dolor de cintura se escucha el ciático, ¿sí? Tengo problema del ciático. Entonces lo que sucede es el dolor se irradia en el recorrido del ciático, porque está afectado el ciático por diferentes causas, compresión, inflamación, y entonces se afecta, por eso que gente dice, me empieza el dolor acá, en la cintura, y me empieza a bajar por el glúteo, baja, me llega hasta el gemelo y termina en el pie o en el dedo gordo, ¿sí? Y la característica de este dolor es que va a cambiar la sensación, ya no es un dolor localizado, sino que es irradiado, como ya lo dije recién, va a generar adormecimiento, va a generar quemazón, va a generar hormigueo, o sea, es como una sensación rara. Y lo que sucede es que esto cuando se agrava también hay pérdida de fuerza, ¿sí? Porque el nervio hace que el músculo se pueda activar. Entonces ya hay otras consecuencias del dolor neuropático. Entonces estos también este tipo de dolor se ve también en todos los que son las cérvico-braquialgias, es decir, todo lo que pasa en el cuello influye en los dolores de brazo, pero en este caso, como estamos hablando de dolor de cintura, no, por eso nombro el ciático, pero también pueden estar otros nervios afectados, por ejemplo los que van hacia adelante. Hay gente que ya siente que se le irradia a la parte anterior del muslo. Fíjense que siempre lo que va a caracterizar este tipo de dolor es que sigue el recorrido del nervio. Cuando vayamos a ver en una clase sobre las hernias de disco que ahí hay mucho dolor irradiado,
porque se afecta un nervio, porque se está comprimiendo un nervio, le voy a mostrar las fotitos de cómo va el dolor de acuerdo al nervio que está afectado, y lo mismo sucede luego en cuello. Y entonces ese es el dolor neuropático, recuerden, nociceptivo, neuropático. Y el tercer dolor, sino tipo de dolor, es el nociplástico, ¿sí? ¿Y qué pasa en el tipo de dolor nociplástico? Es un concepto bastante nuevo este tipo de dolor. Antes hablábamos solo de nociceptivo y neuropático. Cuando yo estudié en la carrera eran esas dos clasificaciones. Pero ya ahora en las investigaciones sobre el dolor entró este concepto de nociplástico. O sea, es nuevo, pero no tan nuevo, no es que salió hace un mes. Eso quiero que lo entiendan. Sino que es nuevo en cuanto al tiempo que se lleva estudiando el dolor. En el dolor nociplástico, que acá entraría cuando ahí nombraron la fibromialgia, entraría todo aquel dolor que sucede porque el sistema nervioso se volvió más sensible a un estímulo, ¿sí? Y acá entran estos dolores de cintura que aparecen ya en movimientos que no son, ¿cómo lo puedo explicar para que se entienda? De que no son peligrosos, sino que uno en el transcurso que va pasando tiempo con dolor, uno desde lo emocional y desde la ansiedad genera miedo a ciertos movimientos, entonces ese cerebro está cada vez más sensible a esos estímulos, ¿sí? Una causa es el dolor, el miedo al movimiento, ¿sí? Después otra causa es que tanto tiempo con dolor, el sistema nervioso cambia la alarma de la zona, ¿sí? Esa alarma ya está más sensible a cualquier cosa que suceda, entonces aparece dolor. ¿Qué es lo que sucede en la fibromialgia? Lo que sucede es que en la fibromialgia ya no es solo dolor de cintura, sino que aparecen dolores en varias partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen fibromialgia mueven el brazo, solamente capaz que hicieron 5 movimientos de brazo, que vos decís, es un movimiento nada peligroso, no hay nada roto, y a esa persona después le duele como si realmente se hubiera golpeado. Entonces, en el nociplástico lo que sucede, ya no hay una causa real de dolor, o sea, no hay, por ejemplo, una hernia de disco que está haciendo una compresión grave de un nervio, no hay una ruptura, no hay nada que justifique el nivel del dolor, pero el dolor está ahí, ¿sí? En general son dolores de largo periodo de tiempo, de manera prolongada, al que llamaríamos dolor crónico. Sepan que crónico, la palabra crónico significa que está hace más de 3 meses, no quiere decir que sea para siempre, eso lo hablé y lo dije muchas veces en la clase que di sobre dolor únicamente, para que nos saquemos el concepto de que si nos dicen que tenemos dolor crónico, quiere decir que lo vamos a tener para siempre, ¿sí? Dolor crónico en la clasificación significa que está hace más de 3 meses, en general dura muchísimo tiempo, pero lo que sucede es que nuestro sistema nervioso cambia la percepción de los estímulos y entonces cambia su respuesta y es donde aparece el dolor, ¿sí? Por eso yo puse, es un dolor persistente, es como que ya no sabemos en qué momento aparece o no aparece, porque hay veces que cuando me agacho aparece y hay veces cuando me agacho no aparece, hay veces cuando voy para atrás aparece, hay veces... ¿Qué, mi amor? ¿Puede prender tele? Decide la abuela. Disculpen, justo me habló mi hijo para pedirme algo. Fíjense que puse que es dolor persistente y también cambia la intensidad que aparece o sea, cambia la intensidad, pero no tenemos como una situación clara como cuando se acuerdan cuando dije el mecánico y dije yo sé que me duele siempre que hago este movimiento, yo sé que me duele siempre que estoy mucho tiempo de pie. Ya acá es como que ya perdemos como un poco la estructura de cómo aparece el dolor. En general es un dolor que empezó como mecánico, pero al transcurrir el tiempo modificamos nuestra forma de mover, modificamos nuestra conciencia de movimiento, nuestra conciencia corporal, el cerebro empieza a percibir distinto la zona que hubo mucho tiempo de dolor, entonces responde distinto a los estímulos, porque es como que pierde, es como que está a ciegas el cerebro, entonces como cualquier estímulo sensible aparece el dolor, ¿sí? Ese sería el dolor nociplástico, que es uno de los más frecuentes, por eso que el dolor de cintura que viene de hace mucho tiempo, es más complejo resolverlo, pero no que sea imposible. Es más complejo en el sentido de que tenemos que volver a amigarnos con el movimiento, pero mostrándole al cerebro que no hay peligro en el movimiento. No solamente nosotros creyéndonos o diciéndonos, este movimiento me dijeron que lo podía hacer y me duele, aunque parezca muy simple,
Pero también lo que nosotros decimos y nos dicen también influye en esta alarma. Por ejemplo, cuando nos dicen no hagas este movimiento porque es peligroso y va a empeorar, ¿sí? Todos esos relatos que escuchamos constantemente y también influye de quién los escuchamos, ¿sí? Influyen también en esta percepción de peligro que le damos a nuestro cerebro, y eso colabora aún más para que el cerebro se modifique y cada vez proteja más la zona y no quiera que la muevas. Pero no quiere decir que eso no se puede revertir, porque por suerte en nuestro cuerpo perfecto que hemos sido creados existe la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es que el cerebro, el sistema nervioso, se adapta según los estímulos que nosotros le damos y cambia según los estímulos que recibe. Entonces, si hubo un tiempo que recibió estímulos de defensa, de privación de movimiento, de dolor y de falta de conciencia de movimiento y de disfrute del movimiento, eso se puede revertir dando los estímulos contrarios. ¿Sí? Lo que sucede es que no es de hoy a mañana. Tenemos que aprender dentro de esta cultura de todo ya, de que hay que tener paciencia también. Ahora necesito, por favor, cómo relajar cuello y hombros, gracias. Hoy Mari justo no es una clase de cuello y hombros, ¿sí? Es de dolor de cintura, pero ya va a volver vamos a tener una clase de dolor de cuello y hombros, ¿sí? Después si querés escribirme por privado y te puedo mandar unos de mi canal de YouTube, que los tengo públicos, para que puedas hacer. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Y ahí terminó la red conceptual. Somos neuroplásticos, tal cual, Fer. ¿Se entendió hasta ahí? Después lo que vamos a hacer, mientras que ustedes me contestan, en las siguientes clases nos vamos a proponer hablar de de estas causas, pero de manera individual, relacionándolos con diagnósticos frecuentes y también para entender, por ejemplo, por qué influye cómo tenemos nuestras caderas en cómo nos duele la cintura y por qué no todo dolor de cintura es que la causa esté en la cintura. ¿Sí? Recuerden que no siempre el lugar de dolor quiere decir que la causa esté ahí. Entonces, en las siguientes clases vamos a hablar sobre esto para que podamos terminar de englobar más la información y entender bien qué nos está pasando para entender qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Acá fue como una clase como aquella que divide solo de dolor, pero aplicado solo a dolor de cintura. ¿A alguien le quedó una duda? ¿Se sintió identificado o identificada con lo que fui contando? ¿Le está pasando ahora que tiene dolor de cintura? Como ahí cuando puso Glo que según el estrés que tiene se le inflama el intestino y también le duele la cintura, por ejemplo. Cuéntenme si se sintieron identificados con una parte que fui explicando. Y vayan buscando una silla y el palo de escoba, así hacemos movimiento. Se me cortó internet. ¿Me escuchan ustedes a mí? ¿O se le cortó solo a Mari? A mí me está pasando, dice Vane. ¿Cuál de todos, Vane? Mientras ustedes me van contestando, yo voy a bajar un poquito el trípode para mostrarles los ejercicios en la silla. Sepan que tenemos que también... Sí, buenísimo. Siempre digo lo mismo, que se escuche y se vea buenísimo. No puedo desajustar el trípode. Sí se escucha, espectacular. Se escucha bien. Bien, ¿quedó alguna duda? ¿Alguien más se sintió identificado o identificada con lo que fui charlando? Yo hace 3 semanas tengo dolor en la zona del sacro. En las placas no salió nada. Estoy próxima a hacerme una resonancia. ¿Puedo hacer los ejercicios? Sí, Vicky. Sí, porque no vamos a hacer ejercicios peligrosos.
Y siempre sepan, igual que más allá que parezcan muy simples algunos movimientos que hacemos, sepan que si sentimos alguna molestia, lo primero que tenemos que hacer es bajar el rango, porque hay veces que en el rango que nos estamos moviendo el sistema nervioso, esta alarma que les dije, está muy desequilibrada, no es esa palabra, pero espero que me entiendan. Y entonces lo que tenemos que hacer es bajar el estímulo hasta que el sistema nervioso no lo sienta peligroso. Entonces, aunque hagamos rangos más chiquitos, sirve para el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, si cualquier persona que hace algún movimiento, aunque parezca muy simple el movimiento, y le molesta, lo primero que tienen que hacer es bajar el rango y la intensidad y respirar. No sé si vi que te probaste usar frío. Yo tengo instalado un dolor punzante. Lado derecho por sobre glúteo y me irradia hacia derecha, pero no para abajo. Igual más allá que llegue, mejor que llegue solo hasta el glúteo y a la derecha y que no baje más, porque cuanto más baja quiere decir que más se va afectando el nervio porque va mayor a su recorrido. Pero fíjate que describiste tal cual el dolor neuropático, que es que punzante, dolor punzante y que se irradia. Lo que sucede es que esa causa del dolor neuropático no siempre es una hernia de disco, a veces es una inflamación de la articulación sacroiliaca que se llama un pseudociático. Es como que se estaría afectado el ciático, pero en realidad se inflama la zona y aparece un dolor parecido a lo que es la irradiación del ciático. Esperen que no sé qué apreté, casi mando un comentario, denme un segundo. Me puso una faja de cintura, está bien. Las fajas, no estoy en contra de las fajas. Lo que sucede es que con las fajas hay que usarlas cuando son necesarias, ¿sí? Porque cuando la faja reemplaza una función corporal, vieron que yo le dije que en una de las causas estaba el control motor, o sea, el control del movimiento de nuestro cuerpo. Bueno, la faja, cuando mejora el dolor de cintura usando faja, nos habla de que falta una estabilidad en la columna que se lo da la faja. Lo que pasa es que la faja es un medio pasivo, es como lo sucede con las plantillas, por ejemplo, o con los correctores de postura. No estamos mejorando la causa real, sino que le estamos poniendo una curita. Entonces, cuanto más tiempo usemos la faja, más nos va a costar después revertirlo porque nos acostumbramos a ese estímulo y nuestro sistema nervioso también. Entonces, la faja está bien siempre y cuando esté bien indicada del por qué dolía la cintura y el tiempo indicado y acompañado de ejercicios para mejorar esa función que está reemplazando la faja. Neuropático me parece, Vani. No hay que tener miedo a moverse, no hay que tener miedo a moverse. No hay que tener miedo a moverse. Lo que pasa es que es normal, o sea, no hay que sentirse mal por tener miedo a moverse. Tengo hernia de disco y el dolor punzante comenzó arriba y llegó hasta la tibia. Luego desapareció el dolor de arriba, pero el dolor de la tibia es constante. Lo que pasa es que sigue estando afectado el nervio, ¿sí? Más allá de que el dolor de arriba se haya ido. Hay muchas personas que lo que sucede es que tienen dolor, por ejemplo, en lo que es el pie, porque está afectado el mismo nervio, porque llega hasta el pie, pero no quiere decir que la causa real desapareció, ¿sí? Quiero que sepan que cuando yo digo no hay que tener miedo al movimiento, sepan que es un mecanismo también que tenemos nosotros de protección. Lo que sucede es que hay que trabajarlo y entender que el miedo es un factor para que se perpetúe el dolor, ¿sí? No es que uno reta a las personas o uno se tiene que sentir mal porque tiene miedo a moverse, porque ese miedo es válido porque tiene una historia del por qué tener miedo, ¿sí? En general sucede cuando hemos tenido episodios de mucho dolor, mucha limitación y mucho miedo a ese dolor que sentimos en ese momento. Entonces todo lo que nos lleva a que pueda volver a suceder nos lleva a tener miedo, nos lleva a protegernos porque es instintivo, pero eso se trabaja también con movimientos, no solamente desde lo emocional, sino con movimientos progresivos, adaptados a cada persona, pero también lo más importante es ir siendo consciente cuando nos movemos. Cami, ese dolor en el sacro ilíaco, ¿qué me decís? ¿Puedes seguir sí, puedes seguir realizando musculación siempre y cuando estés haciendo bien los movimientos. Si no, lo puedes empeorar. No quiero que esto se interprete como miedo, sino solamente es prestar atención cómo hacemos los movimientos
Por ejemplo, que estemos activando, o sea, moviendo bien las caderas cuando hacemos el movimiento, que estemos siendo conscientes cuando hacemos los movimientos, que durante el movimiento nos sienta ese dolor, ¿sí? Pero no quiere decir que lo tengas que dejar de hacer. Hay veces solamente tenemos que adaptar algunos ejercicios de acuerdo a la molestia que tenemos. ¿Sí? El movimiento nunca se prohíbe, el movimiento se adapta, ¿sí? Perdón que levanto así, pero pasa que estoy acomodando el trípode. ¿Cuánto tarda en sanar la sacroiliitis por sobrecarga en puente de glúteo y peso muerto? La sacroiliitis cuesta bastante. Esperen un cachito que estoy acomodando el trípode, no se asusten que no me veo. En realidad nunca existe un tiempo determinado en este tipo de dolor, ¿sí? Lo que pasa es que la sacroiliitis, como yo siempre explico, la sacroiliaca es una articulación que está todo el tiempo en carga, no es como, por ejemplo, la mano me duele, la pongo quieta, listo, ni la muevo, ¿sí? La sacroiliaca también tiene estímulo mientras estamos acostados, por eso también una de las características es que duele cuando giramos la cama, también cuando estamos acostados, cuando estamos mucho tiempo sentados y nos paramos, cuando levantamos una pierna sobre la otra. Entonces hay que ser muy progresivos con las cargas, de vuelta a la carga a la sacroiliaca, y también trabajar mucho esa inflamación. Uso la faja porque me imprime calor y me hace pasar el dolor, y luego cuando me molesta ya la saco. No, yo no digo, está perfecto lo que hace Juan. Lo que sucede es que no tendríamos que depender de un medio pasivo extra para poder seguir nuestras actividades de la vida diaria, sea por el motivo que fuese. O sea, hay que trabajar para no necesitar la faja. Sí, se pueden realizar los ejercicios. Mari, que preguntó por quiste sinovial. Bueno, estamos listos y listas para arrancar. ¿Me ven y se escucha bien? Porque ahí Mari puso qué pasó. ¿Me ven y se escucha? Cuando me confirmen arrancamos. Vayan a buscar una silla. Listo, buenísimo. Y el palo. Listo, buenísimo. Excelente lo del medio pasivo extra. Qué bueno que se entiende. Buenísimo, me alegro un montón. Cualquier duda sepan que pueden volver a preguntar, ¿sí? O después en comentarios también. Porque hay veces uno después cuando sigue pensando en la información que va recibiendo, como que le aparece una duda, lo ponen en comentarios, ¿sí? Buenísimo. Bueno, excelente. Bueno, vamos a arrancar. Nos vamos a sentar en la silla en la que estemos. Esperen que voy a alejar un poquito. No me quiero alejar mucho, así puedo leer los comentarios. Cualquier dolor o síntoma que tengan lo pueden escribir, entonces les puedo explicar el por qué puede estar sucediendo y también les puedo modificar una forma de hacerlo, ¿sí? Entonces no tengan miedo si sienten cualquier síntoma. Recuerden que el dolor es información, entonces lo primero que hacemos si sentimos dolor es primero bajar el rango y la intensidad con la cual estamos haciendo el ejercicio, ¿sí? Bien. Nos vamos a sentar bien en el borde de la silla en la que estemos apoyados los pies en el piso. Bueno, ahí mis pies no se ven, pero tengo los pies apoyados. Vamos a poner las manos en el palo, pero fíjense que yo no estoy tirando el peso, sino que lo tengo sueltito a los hombros, ¿sí? Y en esa posición lo que vamos a hacer es mover primero pelvis. Este es un movimiento que en el gran porcentaje de las personas no les prestamos atención, ¿sí? Pero es un movimiento fundamental que tenemos que tener disponible, ¿sí? El movimiento de pelvis. Fíjense que estoy solo moviendo pelvis, ¿sí? Ustedes tienen que ser conscientes de no hacer esto. Fíjense que yo estoy moviendo tórax, ¿sí? Meto cola, saco cola. Este movimiento creo que está en el 95% de mis clases, porque la pelvis es la base de todo, ¿sí? Hacia abajo y hacia arriba. Entonces, saco cola, meto cola. Háganlo lento y fíjense que si yo lo hago con pecho se mueve el palo, pero si yo lo hago con pelvis no pasa nada. El palo, entonces el palo es una referencia de que estamos moviendo solo pelvis, ¿sí? Vamos a hacer solo movimientos de pelvis. Después me cuentan si salió. No se frustren si al principio no sale, porque no es fácil cuando no tenemos esa conciencia corporal.
Fíjense que ahí mi sacro está mirando hacia la parte posterior de la silla y cuando meto cola el sacro mira al asiento de la silla. Entonces pueden usar de referencia su mano. Mi mano, fíjense cómo cambia de posición cuando yo muevo la pelvis. ¿Sí? Me voy a poner un cachito de frente para mostrarle el siguiente movimiento. Lo que vamos a hacer ahora es mover la pelvis. Subo un cachete, subo el otro, pero fíjense que yo no estoy levantando el pie. Mis pies siguen apoyados. Levanto, levanto. Pelvis, una y la otra. Una y la otra. ¿Sí? Una y la otra. Fíjense que no estoy haciendo esto, sino que solo moví pelvis. Vamos a hacer 3 o 4 movimientos. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es combinar, meto cola, saco cola, inclino, inclino. Meto cola, saco cola, inclino, inclino. Fíjense que parecen movimientos muy simples, pero yo cada vez que meto cola hago flexión de columna, cada vez que saco cola hago extensión de columna, que son movimientos que visto en más amplio es flexiones agacharme y extensiones ir para atrás, o extensiones agacharme, o sea, agacharme, volver es la extensión, ¿sí? O sea, flexionar, o sea, ir a buscar algo de flexión, volver de esa flexión es extensión. Y fíjense lo que estamos haciendo acá, es hacerlo cortito, es empezar a adquirir esa disponibilidad del movimiento para luego trasladarlos en los movimientos más amplios, ¿sí? Entonces, fíjense cómo podemos empezar algo más chiquito y eso ir aumentando. Decirle a la abuela. Disculpen que me interrumpe mi niño, eso lo hago parada yo. Está muy bien que lo hagas parado, si alguien lo quiere probar parado sería lo mismo, ¿sí? Meto cola, saco cola, inclino, inclino. Pero fíjense que inclino, inclino es esto, no es esto. ¿Sí? Es muevo una pelvis, muevo la otra, meto cola, saco cola. ¿Sí? Y luego lo combinamos. Entonces sepan que estos movimientos de pelvis que parecen muy sencillos es el principio para que el cerebro empiece a sentir seguridad en los movimientos luego más trasladados más amplios. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es extender una pierna. Esperen que me alejo un poquito. Ahí va. Vamos a extender una pierna sola. ¿Sí? Y tengo la punta del pie hacia mí. ¿Me llegan a ver el pie? No. Esperen a ver si lo puedo bajar un poquito más al trípode. Denme un segundo. Que quiero ver si puedo bajar para que me vean el pie. Si lo bajo más, creo que no me ven después para arriba. Ahí creo. Ahí está. Extendemos acá. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? En esa posición lo que vamos a hacer es volver a hacer meto cola, saco cola y me voy hacia adelante con el tronco y vuelvo. Meto cola, saco cola y voy hacia adelante. ¿Sí? Fíjense que cuando voy hacia adelante no estoy acá, sino cuando yo saqué cola, identifiquen ustedes como cuando yo saqué cola, solo saqué pecho un poco, ¿sí? No lo forcé. Entonces saco cola, cuando saco cola mi postura se alinea y en esa posición alineada bajo, 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 porque estoy en saco cola y vuelvo chabolita. Saco cola, bajo y vuelvo chabolita. Fíjense que como que hacemos una ola. Si alguien siente que le tira mucho acá, puede semiflexionar un poquito la rodilla, ¿sí? O si alguien lo siente demasiado cómodo, lo puede hacer con las dos piernas estiradas, ¿sí? Ahí, meto cola, saco cola y bajo, vuelvo chabolita. Saco cola y bajo, ¿sí? Vuelvo chabolita, ¿sí? Entonces, si tira mucho, semiflexionan un poquito y hacen lo mismo. Meto cola, saco cola, bajo. Vamos a hacer 8 con cada pierna. Si lo hacen de a 1... y si lo hacen de a 2, hagan 8 solo. Si tiran mucho, semiflexionan. Si no tienen estirados, siempre los dedos hacia ustedes. Meto cola, saco cola y bajo, 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 bajo. No bajen acá. Fíjense que si lo prueban, lo van a sentir distinto si bajan acá. A que si sacan cola, mantienen esa postura y bajan. Ayúdense con el palo, ¿sí? Ahí. Y luego con la otra pierna. Meto cola, saco cola abajo, vuelvo chabolita. Meto cola, saco cola abajo
y vuelvo hecha bolita. Es como si hacemos una ola con la columna. ¿Sí? 8 y 8, y recuerden, si alguien lo siente demasiado cómodo, puede hacerlo con los dos piernas estiradas. Ahora me cuentan cómo lo sintieron. Y voy a poner esto de frente. ¿Cómo lo sintieron? No te van a quitar los dedos. ¿Cómo lo sintieron? Ahora seguimos. ¿Cómo vamos? Cami, buenas noches. Llegué tarde, pero estoy acá. Hola, Edu, agradable, buenísimo. Se siente bien. Alivio, buenísimo. Re bien, Cami, se estiraban los isquios un montón. Buenísimo. Recuerden que nada tiene que generar dolor. Yo súper, espectacular. Se siente relajante, espectacular. Muy bien, yo tuve sacroileitis. Bien, espectacular. La sacroileitis es re frecuente, recontra frecuente. Y a veces se confunden con ciáticos porque da síntomas muy similares cuando está muy afectada la sacroiliaca. Bien, pero el de la altura del ciático derecho pinchaba. Baja la intensidad, Vane, no sé cuál de, si probaste todos. Muy relajante, alivia el dolor. Hay que bajar intensidad si durante el ejercicio genera el síntoma que nos está molestando. ¿Sí? Si se tiene el trabajo, la humedad también influye. Si se siente el trabajo, la humedad influye. La humedad influye más en las mujeres. Sí, tal cual, Marce. Sí, la humedad, vieron que siempre uno se ríe porque la humedad, los dolores son, nos dicen cómo va a estar el clima. No hay un consenso que explique exactamente qué es lo que sucede, pero la explicación que han encontrado es cuando una articulación está afectada, cambia la presión de los líquidos que hay en esta articulación, y como cuando hay humedad cambia la presión atmosférica, también cambia la respuesta de nuestro cuerpo contra la gravedad. ¿Sí? Por eso que suele doler más cuando hay humedad. ¿Sí? ¿Estamos para seguir? Fíjense que estos son movimientos, son los primeros que tenemos que empezar a hacer cuando queremos empezar a ganar conciencia de movimiento de la columna, sea que no tengamos dolor de cintura. Y también cuando tenemos dolor, empezar con estos movimientos que parecen muy simples, pero a veces no es tanto la cantidad, sino la calidad del movimiento que hacemos y la intención y conciencia que le ponemos. Cami, ¿sabes que cuando estás parada inconscientemente contraigo bastante los glúteos? No, eso no es normal, Mari, eso debe ser que estás tratando de mantener la estabilidad con los glúteos. Habría que ver cómo funciona tu control motor durante los movimientos. ¿Estamos para seguir? Ahí Fer puso que estaba listo. Yo sé que es hora ya de irse a cenar. Quedémonos un ratito más. Estamos, vamos. Excelente por la palabra calidad y conciencia. Gracias, Marce. Hola, Moni. Bien, vamos a seguir entonces. Bien, vamos a poner el palo en el costado. Ahora vieron que hoy hicimos los movimientos de flexión, extensión e inclinación de columna, y luego lo combinamos con movimiento de columna en general en esos rangos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es combinar la inclinación de pelvis con inclinación de tronco. ¿Sí? Entonces vamos a hacer inclino y inclino el tronco. ¿Sí? Fíjense que yo tengo el palo acá, me voy a alejar un poquito acá. Inclino para un costado, inclino para el otro y bajo. Inclino, bajo. O sea, fíjense que acá lo importante es que no estén acá, que esto no está acá,
que no tienen todo el exceso de peso al hombro, sino que es una guía. Fíjense yo ahí, si yo soltase el palo, tengo el brazo estirado igual, ¿sí? Inclino, inclino y voy con la espalda. Y acá tracciono un poquito como llegando a querer llegar al palo, ¿sí? Lo tengo acá, tracciono un poquito acá, ¿sí? Esto también lo pueden hacer de pie, hagan 8 de cada lado, o sea, como lo hagan, de pie o sentado, acá sería lo mismo, ¿sí? Inclino, inclino y voy acá, inclino, inclino pelvis, voy acá, ¿sí? Sea que lo hagan sentado o parado, hacemos 7 u 8. Inclino, inclino e inclino tronco, ¿sí? Pruébenlo a hacer sentado y parado si quieren, pero recuerden empezar con movimientos de pelvis, ¿sí? Y mantengan esa intención de inclinar, de no hacer esto o no hacer esto. Vamos a hacer 8, ya sea que lo hagamos sentado o de pie. 8 y 8 y me cuentan cómo les salió y qué sintieron. Esa es la inclinación. Fíjense que hicimos flexión y extensión, ¿sí? Los movimientos de la columna lumbar es flexión, extensión, inclinación. Tiene un componente de rotación, pero no rota mucho, ¿sí? No es de la parte de la columna que más rotación tiene. Pero luego se combinan las rotaciones con el conjunto de la columna y por eso los movimientos en diagonales son los que más suelen doler, porque es combinación de estos, los anteriores. Entonces, fíjense que empezamos el movimiento básico de inclinación, de flexión, extensión, fuimos a inclinación y luego combinamos los movimientos. Fíjense que eso después se traslada a los movimientos que hacemos en la actividad de la vida diaria, que nos suelen dar miedo, más cuando tenemos un historial del dolor de cintura. Por eso se empieza desde la base, ¿sí? Desde la conciencia del movimiento, porque eso después se traslada a todo el movimiento en totalidad cuando nos movemos en la vida. Porque realmente no nos damos cuenta cómo perdemos esa conciencia del movimiento lumbopélvico y que siempre todas las personas que tienen dolor de cintura perdieron este movimiento, o sea, no lo hacen. Este es nuevo para mí, sentí apenas el sacro, eso creo que es bueno. Buenísimo, Marce. Lo que más me interesa de estos ejercicios que hicimos, vieron que yo hablé de entender, identificar y luego a partir de eso actuamos. Fíjense que cada persona en estos movimientos puede sentir que le costó más sacar cola o que le costó más meter cola. Puede haber personas que le costó más cuando sacábamos cola y bajábamos que cuando volvíamos, o a la inversa. Y lo mismo las inclinaciones, no es lo mismo que te cueste ir a que te cueste volver. No es lo mismo que no sientas la pelvis, que lo compense todo el tiempo con el tórax. Entonces, a eso es información. Entonces, cada persona que hizo todos los movimientos, todo lo que le devolvió ese movimiento es información para saber cómo ir avanzando. Por eso a veces sucede que en estos ejercicios que parecen muy simples, tienen más información de lo que uno cree. Pasa que a veces queremos hacer ejercicios extravagantes porque creemos que nos va a hacer bien, pero siempre tenemos que volver a la base, a lo más simple. A veces menos es más. Pregunto, si no tenemos movilidad de cadera, ¿seguro las lumbares van a tener dolor? Sí. Por eso que la siguiente clase de movilidad de cadera, en relación con el dolor lumbar, más allá de que vamos a hacer ejercicio de movilidad de cadera, propiamente dicho, pero ahí vamos a entender la relación de la movilidad de cadera con el dolor de cintura. Buenísimo, siento que la cintura me relajó, como si hubiera dejado 5 kilos de peso. Buenísimo, Dani. O está rígida la lumbar es porque no movemos la cadera. Sí, es tal cual, Marci. Tal cual. ¿Cómo lo sintieron a la inclinación? Ya son 9 menos 5. Hoy también la explicación fue un poquito más larga porque siempre cuando hablo de dolor me gusta que podamos charlar bien de todos estos conceptos porque se sirven mucho para entender. Ya la clase que viene voy a mostrar solo las fotos para entender la relación de la cadera con
dolor de cintura y vamos a hacer toda una rutina de movilidad de cadera. Cuando saco cola molesta un poquito. Bien, eso es información, porque cuando saco cola, que es un movimiento de anteversión pélvico, pero es un movimiento de extensión de columna. Siempre que hacemos saco cola, extendemos columna. Entonces ahí nos habla de la sensibilidad que tiene tu sistema nervioso a la extensión, ¿sí? Entonces es empezar a buscar esa adaptabilidad y esa progresión para que no duela en ese movimiento, porque es un movimiento básico. Las inclinaciones siempre cuestan, pero vienen bien para moverse en otra dirección. Y eso que no hicimos diagonales hoy, porque si hay dolor, las diagonales las incluimos de a poco, lo que es todo movimiento rotacional, pero es necesario movernos en diagonales. No, un placer, Marce, gracias a vos por estar del otro lado. Gracias a las personas que se quedan hasta ahora. Yo sé que es un horario, y más en invierno, en el cual solemos cenar más temprano, hace frío. Mucha gente está de vacaciones, así que les agradezco a la gente que se quedó en la mayoría de la clase. Podría hacerla más temprano, pero sé que mucha gente también le sirve que sea a las 8, entonces por eso lo mantengo a las 8. Después en el verano somos unos agradecidos que sea a las 8 y a veces queremos que sea a las 9, pero les agradezco que se quedan hasta esta hora. Me vino un placer, qué bueno, Glo. Le agradezco que se hayan quedado hasta recién haciendo un movimiento. Siempre les digo lo mismo, intento que la parte teórica sea lo más corta posible. Lo que pasa que a veces siempre digo lo mismo, que la parte de entender es fundamental, entonces prefiero a veces que sea un poquito más larga la parte teórica, y siempre en todas las clases vamos a ir haciendo movimiento, entonces siempre vamos sumando en cada clase un aprendizaje, porque fíjense que con estos movimientos ya podemos empezar a darle otros estímulos al cuerpo, en este caso a la pelvis y a la columna. Entonces la semana que viene, ¿qué ejercicio me recomendaste para el dolor de tibia? Gracias por todo. Si es el dolor de tibia asociado a hernia de disco, estos que hicimos sirven un montón, pero así al tuntún hay que ver por qué duele la tibia, ¿sí? La clase que viene vamos a hacer de movilidad de cadera, pero vamos a hablar un poquito de movilidad de cadera en relación con el dolor de cintura. Yo los jueves ceno temprano para ver... ¡Ay, qué genia! ¡Qué genia! Bueno, la verdad que me da mucha alegría. La verdad que yo entiendo que son horarios medios complicados y siempre agradecida de que estén del otro lado. Y así que la clase que viene nos vemos para hacer movilidad de cadera y entender cómo la movilidad de cadera influye en nuestro dolor de cintura. También voy a hablar sobre cómo influye en nuestra cadera en los dolores de rodilla y pies. Y de a poquito vamos a ir metiéndonos en todo lo que es miembro inferior y luego vamos a ir hacia arriba, ¿sí? Recuerden que llegamos a la clase 100, otra vez empezamos 101. La primera clase que hice, la clase 1, fue dolor de cintura, y hoy la clase 101 es de dolor de cintura, pero con otras intenciones. Así que gracias por estar del otro lado. Nos vemos el jueves que viene, que ahí les voy a contar porque ya falta muy poquito para que empecemos el programa Cintura Plena. Así que ahí les voy a dar toda la info sobre eso a la gente que le interesa. Nos vemos en la clase que viene, así les cuento con más detalle. Buen fin de semana, prueben los ejercicios en casa, pónganme en comentario cómo lo sintieron, y también cualquier duda que surja me lo pueden poner en comentarios. Muchísimas gracias por otra clase de movimiento consciente en comunidad. Que descansen y nos vemos mañana.